Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero se le estén pasando muy bien y el día de hoy les tinte excelentemente. En el podcast anterior aprendimos cómo desengrasar y elegir la emulsión correcta para nuestras pantallas. Hoy hablaremos sobre cómo aplicar la emulsión y cómo secar nuestras pantallas correctamente. Así que no te vayas, quédate conmigo y te voy explicando cómo se aplica la emulsión. La aplicación de la emulsión en su pantalla requiere el uso de un emulsionador. Debes seleccionar el tamaño de emulsionador de acuerdo al tamaño de tu pantalla. Se recomienda una diferencia de 4 pulgadas entre el tamaño del emulsionador y las dimensiones exteriores de su pantalla. Esto permite un pequeño espacio de malla abierta en todos los lados de su revestimiento para facilitar el recubrimiento mientras le brinda mayor área cómoda para imprimir. La mayoría de los emulsionadores tienen dos bordes. Uno es más redondeado y se puede usar para crear una capa de emulsión ligeramente más gruesa, para que la tinta se deposite un poco más en su prenda que vamos a imprimir. Las capas de emulsión más gruesas son útiles cuando se imprime en sudaderas y para otras aplicaciones de alta densidad. El otro borde del emulsionador se llama el borde afilado y le permitirá cubrir su pantalla con una capa delgada de emulsión. Para cubrir su pantalla con emulsión líquida, primero asegúrese de que la emulsión está adecuadamente mezclada y de que se encuentre en un área segura para la luz. Vierta una pequeña cantidad de emulsión en su emulsionador suficiente para llenar todo el fondo de manera uniforme de un lado a otro de las tapas laterales. Sostenga la pantalla verticalmente con su mano no dominante con una cara de la malla hacia afuera. Se recomienda usar 2 capas de emulsión dependiendo del grosor deseado y siempre finalizando su pasada final en el lado del rasero. Esto empuja la capa de emulsión final hacia el exterior de la malla y crea un pozo para que la tinta se asiente cuando la está imprimiendo. Con la otra mano levante el revestidor, en este caso nuestro emulsionador, colocando el borde elegido, el afilado o el redondeado, a lo largo de la parte inferior de la malla abierta aproximadamente 1 pulgada del marco. Con su mano dominante baje la pantalla y el emulsionador para permitir que la emulsión haga contacto con la malla a lo largo de toda la longitud del emulsionador. Luego deslice el emulsionador de manera uniforme hacia arriba de la malla abierta a medida que levanta lentamente la inclinación de la pantalla, deteniéndose aproximadamente 1 pulgada antes del marco en la parte superior. Su pantalla deberá estar en una posición casi vertical otra vez, con el emulsionador firmemente sujeto contra ella. Incline hacia atrás el emulsionador, manteniendo el borde inferior en contacto con la malla. Y deje que la emulsión adicional vuelva a caer en el emulsionador, lejos de la malla de la pantalla. Una vez que hayas hecho eso, puedes quitar el revistero o la base y voltear tu pantalla hacia el otro lado. Repite el mismo proceso, seque su emulsión horizontalmente con la camisa hacia abajo, en una habitación limpia y oscura. Puede dirigir un ventilador con una pequeña cantidad de aire hacia la pantalla para acelerar el proceso de secado, pero asegúrese de evitar soplar el polvo o los residuos en la superficie húmeda. Para evitar esto, considere invertir en un bastidor o gabinete de secado para cuarto oscuro. Las rejillas de secado también son una excelente manera de mantener su cuarto oscuro organizado y le permitirán abastecerse de pantallas adicionales listas para quemar. Es importante estar consciente de la humedad en su cuarto oscuro.
Durante este paso del proceso, demasiada humedad, el clima o la ubicación puede hacer que el proceso de secado disminuya significativamente. Incluso impide el curado adecuado. La humedad del área de secado de pantalla debe ser relativamente baja, entre el 30 y 40%. La humedad que exceda el 50% puede dar como resultado una gran cantidad de problemas, como una emulsión pegajosa, un desglose más rápido de la plantilla, una recuperación más difícil y una mayor probabilidad de imágenes fantasmas. En condiciones ideales, su pantalla deberá tardar aproximadamente 1 hora en secarse por completo, pero puede tardar hasta 24 dependiendo de su entorno. Si se encuentra en un clima húmedo, es recomendable invertir en un deshumidificador. Le ahorrará una gran cantidad de solución de problemas y tiempo perdido. Espera el próximo podcast donde te explicaré la importancia de los positivos, los registros, el insolado y lavado de tus pantallas. Y claro, algunos consejos más. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartir este podcast con alguien que tenga problemas con sus pantallas. Nos vemos hasta la próxima.